Buena gente, ¿qué tal? Hoy estamos en otro episodio más de One Podcast y esta vez vamos a hablar sobre las monedas antiguas, algunas monedas que existen en el mundo y que pocas personas se dedican a coleccionar. En este caso, pues tenemos a Jorge Altamirano. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Mucho gusto aquí, ansioso de hablar. Otra vez. Otra vez. Pues no sé si querés empezar vos hablándonos sobre algunas principales, de las más interesantes que tenés, porque estamos viendo aquí que hay una infinidad de monedas de los estados y de algunos gobernadores. Pero, ¿cómo las clasificas vos, las monedas? ¿Cómo logras identificar las que te faltan? O no sé si querés contarnos acerca de eso. Sí, bueno, la numismática, que es una ciencia que realmente se le relaciona a la arqueología, ¿verdad? Porque muchas de las monedas que se han encontrado han dado indicios de cómo vivían los pueblos en las diferentes épocas, ¿verdad? Entonces, cada numismático tiene como su enfoque. Es muy común aquí en Honduras, obviamente, coleccionar monedas de Honduras, específicamente, de todos los años, tener una de cada año. Pero yo tengo diferentes enfoques. Uno de ellos es lo que mencionaba, lo de estados desaparecidos. Trato de tener una moneda por cada periodo político de los diferentes imperios y de sus colonias para contar por medio de monedas la historia de cada país, ¿verdad? Y incluso ahí es donde podemos entender cuando había un país que estaba unido, luego se separa en diferentes estados, o luego cómo se vuelve a unir, etcétera. Entonces, trato de contar la historia cronológicamente por medio de las monedas. Y eso te obliga también a tener que saber la historia del país, Claro. cuántos años gobernó tal persona. Sí, porque si vas a estar en la numismática, te separas de los acumuladores. La numismática, vos estudias tus monedas. Vos estudias el contexto histórico de lo que estaba sucediendo, del porqué de ese metal, por qué tiene esos símbolos, por qué es de ese tamaño, etcétera. Entonces, tenés que estudiar, y luego la correlación entre todas las monedas te cuenta una historia completa. Entonces, sí es importante que el numismático estudie lo que tiene, ¿verdad? Y de esa manera lo puede apreciar más. Y bueno, aquí tenemos una moneda que esta dice Sitia Grecia Antigua, Olvia, de 520 a.C. a 360 a.C. Pero yo estoy viendo esta moneda y digo, pues ni tiene la forma de una moneda, parece una piedrita, va bien. Sí. ¿Cómo identificas vos que esto es una moneda? Ok, ese se le llama una protomoneda. Es anterior a lo que ahora conocemos como monedas, pero también servía para hacer intercambio monetario. O sea, esa moneda o esa protomoneda tenía un valor nominal, ¿verdad? Que lo utilizaban para hacer transacciones, ¿verdad? Entonces, vos me pusiste en aprietos porque me dijiste, escógeme seis monedas para poder hablar de ellas, y me pusiste en aprietos porque es difícil escoger 6 de entre de las que tengo, pero sí, escogí esta porque es la más antigua que tengo, ¿verdad? Esta es del año 500 antes de Cristo, ¿verdad? Hay que tener mucha imaginación para ver que es un delfín, ¿verdad? Tiene la forma de un delfín, por eso se le llama el delfín de Olbia, ¿verdad? Olbia era una ciudad-estado griega, ¿verdad? Que tenía mucho comercio marítimo y tenía mucha relación con los delfines, especialmente por la mitología, ¿verdad? Ellos adoraban al dios Apolo, y Apolo tenía mucha relación con los delfines. Siempre que hay una imagen de Apolo, lo ves con delfines, ¿verdad? Entonces, ellos le dieron la forma de un delfín, y con esta protomoneda, que es hecha de bronce, ellos hacían transacciones monetarias. ¿Pero qué significa protomoneda entonces? Protomoneda es que no era una moneda como tal, era como los inicios de las monedas. ¿Verdad? Entonces hay diferentes formas. Hay incluso en algunos lugares asiáticos que es lo que utilizaban unos palillos, que también los consideraban una moneda. Aquí en el occidente usábamos el cacao, los mayas. Esa es considerada también una protomoneda, ¿verdad? Porque servía como una moneda, porque era intercambio monetario, era un intercambio por algún producto que vos necesitabas, ¿verdad? Entonces, hay diferentes historias, y bueno, esta me llama mucho la atención por el hecho de la forma, y también porque es la más antigua que tengo, 500 años antes de Cristo. ¿Y cómo es el proceso cuando vos adquirís una nueva moneda? Me estabas diciendo que tenés un grupo de coleccionistas, pero no sé si querés contarnos desde el inicio cómo te diste cuenta, cómo te metiste a esos grupos. Que yo estaba muy pequeño, yo miraba que mi abuelo tenía en su caja fuerte unos álbumes, así como estos, y me daba mucha curiosidad de ver qué era lo que él con tanto afán revisaba hasta con lupa. Entonces, poco a poco, yo que con mi curiosidad, porque él era bien receloso con la colección, no se le enseñaba a cualquiera. De hecho, hay muchas personas aquí en Santa Rosa que nunca se dieron cuenta que mi abuelo era numismático, ¿verdad? Entonces, él vio mi interés y yo le ayudaba a ordenarlas. Yo ya tenía acceso a internet, y él me pedía que le investigara sobre algunas monedas. Entonces,
vio en el interés que yo iba mostrando y poco a poco en vida me empezó a heredar algunas de las monedas que él tenía, ¿verdad? Y yo las fui ordenando y las he ido enriqueciendo, he ido dándoles un concepto diferente, ¿verdad? Y pues así inicié yo, ¿verdad? Con el ejemplo de mi abuelo. Y luego estoy también en la Asociación Numismática Hondureña, donde también he hecho muy buenos amigos numismáticos y coleccionistas, donde podemos hacer intercambios. Pero también estoy en asociaciones internacionales, ¿verdad? Con coleccionistas de todo el mundo, donde podemos ver las colecciones de cada quien y ver las listas de intercambio. Y entonces ahí llegamos a un acuerdo. Yo quiero estas tuyas y yo te doy estas mías. Y las intercambiamos por correo usualmente. Entonces he hecho una gran cantidad de intercambios con personas en Noruega, en Australia, en Madagascar, en diferentes partes. Y también se crea una relación de amistad con algunos de ellos y es interesante conocer las culturas y cómo ellos coleccionan sus monedas. ¿Y cuál es el valor que vos le das o que tienen en el mercado una de estas monedas? Por ejemplo, la que tenés ahí, no sé si es en base a la antigüedad o en base a lo difícil que es de conseguirla. Todo tiene que ver en cuanto a las monedas, ¿verdad? Hay algunas que tal vez su tiraje fue tan pequeño, que son tan extrañas, que adquieren un valor mucho más alto porque no hay muchas en el mercado. Otras por su rareza, otras por el significado, otras por el material con el que están hechos, si es de plata, si es de oro, si es de bronce. Dependiendo también del interés del coleccionista, otras adquieren mucho más interés, mucho más valor porque están todas juntas. Por ejemplo, cuando coleccionas, digamos, todas las monedas de 1 centavo de Honduras, pero las tenés todas juntas, ya adquieren un valor. Y estábamos viendo el álbum que te hacía falta una. ¿Cuál era y por qué no la tenés? Bueno, ese es en mi colección de emperadores. Entonces yo trato de tener una moneda por cada emperador de los diferentes imperios. En el de España tengo desde Carlos II, las tengo todas menos una, me falta la de Luis I. Y tengo al menos una moneda por cada emperador hasta el actual, Felipe VI. El que me falta es Luis I. Él solo se hizo un tiraje con su nombre porque solo duró casi un mes como rey, ¿verdad? Él asumió la corona a los 17 años y sufría de viruela. Y en aquellos tiempos, pues eso era mortal. Y él murió siendo rey y solo duró menos de un mes como rey. Y por eso esta moneda es tan difícil de adquirir. No pierdo la fe y tengo el espacio todavía libre para que algún día que pueda estar en mis manos y pueda tener. Y tal vez en algún intercambio la pudieran tener disponible para que vos la adquieras, ¿verdad? Así es. Así como funciona. Así funciona, pero también se pueden encontrar en subastas o se pueden encontrar en ventas directas, ¿verdad? Pero sí, lo óptimo es conseguirla por intercambio. Y de las otras que tenés ahí, no sé si podemos hablar de... Bueno, tengo también una, por ejemplo, del Imperio Romano. Esta es de un emperador que se llamaba Severio Alexander. Esta moneda es de entre el año 222 al 235. Como antes no se ponían la fecha o el año, entonces se sabía por medio del emperador cuánto duró ese emperador, entonces se le da esa fecha a la moneda. Entonces esta es una moneda del Imperio Romano del año 222 a 235 aproximadamente. Y dentro de la simbología, ¿qué era lo que principalmente colocaban adentro? Colocaban la efigie del emperador, en este caso su rostro de manera lateral. Y en la parte de atrás tenemos, que también es de la mitología, esta es Aesitia. Aesitia es la diosa de la justicia, ¿verdad? Entonces, depende de las creencias del pueblo, ellos tratan de plasmar eso en sus monedas. Y Extracámaras también te preguntaba yo cómo hacía el proceso para limpiarlas y todo eso, y me decías que perdía valor. ¿Por qué razón pierde valor cuando limpias una moneda? Sí, este es un tema controversial, ¿verdad? Las monedas no se deben limpiar. Muchos han cometido el error de limpiar las monedas porque nos gusta verlas brillantes, ¿verdad? Pero pierde valor. La moneda con el tiempo va adquiriendo una capa que se llama patina o pátina. Esta patina le da un cierto valor y cierta belleza a la moneda, ¿verdad? Entonces nos está mostrando que es una moneda original y que ha pasado por todos los años que tiene de existencia y que obviamente envejece, obviamente se ve expuesta al ambiente, ¿verdad? Lo ideal es encontrar una moneda que tal vez estaba tan bien guardada que no se deterioró,
¿verdad? Pero no ha sido limpiada. Si la enviamos a una casa certificadora, le bajan un poco el rango, en algunos casos mucho, el rango de calidad de la moneda si está limpiada. Y para identificar algunas estafas o algunas monedas que no son reales, ¿cómo haces para, no sé, hacer algún intercambio, alguna compra? Sí. No te van a meter una moneda ahí de chocolate, ¿no? Eso es muy importante, ¿verdad? Que conocer cómo determinar que una moneda es real. Mucho es por el peso de la moneda, ¿verdad? Sabemos que según el metal tiene un peso específico, según el diámetro debería tener un peso. Entonces hay catálogos que te indican que esta moneda tiene tanto de diámetro y debe pesar tanto. Y te da un parámetro de tolerancia, de cuánto se pasa o de cuánto está menos del rango. Esa es una. Otra es, dependiendo del metal, hay metales que son magnéticos, otros no. Entonces le pones un imán, si se pega y te está diciendo que es plata, te están engañando. Luego también al ver, hay que conocer bien, identificar el diseño de la moneda, porque el diseño va a ser igual en todas las monedas porque es un solo diseño al momento de troquelar la moneda. Pero si hay variantes o si hay cosas raras, entonces ya te pone en duda la moneda. Y luego también lo puedes ver hasta con un microscopio, ver porosidades, ver algunos detallitos raros que te podían indicar que es una moneda. Sí, porque en algunos museos también colocan los prototipos o algunas imitaciones de la moneda original para que no vayan a ser expuestas. En muchos casos esas réplicas también las pueden vender como que fueran originales. Claro. Pero en ese caso sí es un cuidado que deben de tener, ¿verdad? Pero esa sería la segunda moneda. ¿Y la tercera? La otra que tenés ahí. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, lo que le llamamos una macuquina. Estas son las monedas que circulaban durante la colonia española en toda Latinoamérica. Esta es una macuquina boliviana de la época de Felipe V. Entonces, también si vos ves la forma, no es completamente redonda. Esta la hacían por medio de troquelación a martillo. Entonces tenían un martillo largo y tenían un cospel, que es el pedazo de metal, y lo golpeaban con este martillo para imprimirle las imágenes. Y luego las imágenes también te indican, te están dando información sobre la moneda. Por ejemplo, si vos ves en la parte de enfrente, está dividida por dos columnas. Esas son las columnas de Hércules, que le llaman los españoles, que es las columnas que son físicamente existen y que ellos determinaban de que hasta ahí eran los límites del reino español. Pero cuando conquistaron América, ellos dijeron, ok, después de las columnas de Hércules, todo el resto es nuestro, porque lo acabamos de conquistar. Para ellos era el resto del mundo. Entonces por eso dice plus ultra. Plus ultra significa nos pertenece, somos los dueños de todo lo que está después de las columnas de Hércules, y luego hay unas como olas. Y luego hay información de la moneda, cuánto valía esta moneda. Aquí hay un 4, significa valía 4 reales. Luego hay una letra de seca, ¿okay? Que te dice que fue el lugar donde fue troquelada. Y luego también las iniciales de la persona que la troqueló, que le imprimió las formas. Entonces, toda esa información la puedes ir a diferencia de las otras, también tienen un agujero, que me imagino que la usaban para colgarla. Sí, hay muchas monedas que les abrían agujeros precisamente para eso, para colgarlas. Antes de los patrones no tenían bolsillos, entonces le pasaban un hilo y las andaban colgando, ¿verdad? O la utilizaban como dijes también. ¿Y esta no es de plata? ¿Va? Es de plata. ¿Es de plata? Sí, es de plata. Sí, se siente lo pesado. Sí, esas son de plata. Aquí incluso tenía su peso en plata o en oro, ¿verdad? Entonces valía por su peso. Entonces, si en algunos casos te tenía que dar cambio, por ejemplo, y te tenía que dar la mitad, y vos dabas 4 reales y solo valía 2 reales lo que estabas comprando, te la partían por mitad y te regresaban 2 reales. Y aún así tenía validez. Tenía el valor de 2 reales. Y en actualidad tenían que pesar. Y en actualidad, si te encontrás una así partida, siempre es la consideramos como del valor nominal que tiene impreso en la moneda, que era de 4 reales, ¿verdad? Pero sí, en esas transacciones se valía hacer así. Luego hay otra moneda que también es peculiar por su forma, que es del sultanato de Quedá. Son unos anillos. Esta es parte de una moneda completa. La moneda completa consistía de un gallo, en la forma de un gallo en la parte de arriba, que valía 5 reales. Y cada uno de estos anillos valía 1 real. Entonces estaba compuesta creo que de 8 anillos completos. Entonces también la partían para dar cambio, ¿verdad? Entonces estos prácticamente son 2 reales. Sí, y de esto específicamente estaba leyendo eso de la parte cultural, que todo lo que está impreso en ella pues tiene un significado bastante grande para
para la época, ¿verdad? Sí. Pero en este caso es bien diferente porque son como 2 anillos nada más. Son 2 anillos. Pero completa. No, esta es parte de encontrar la que está completa, solo en museos se encuentra. ¿Verdad? Porque las utilizaban, pues, entonces las partían. Entonces, encontrar una sin utilizar es bien complicado. Pero sí se encuentran los anillitos de Kedah. Sí, aquí dice que de 1710 a 1773 se utilizó. Este tipo de monedas en ese rango de tiempo se utilizó. Entonces, como no le ponían la fecha, entonces se determina un rango de años. ¿Y este otro dato? Ese otro dato es que lo que duró el sultanato de Kedah como tal. Era todo el sultanato hasta antes de cambiar de sultán o de posición política. Entonces, por su forma me pareció interesante presentarla. Y luego... esta para mí es una de mis favoritas. Son 8 reales de la República Centroamericana. Entonces aquí esto cuenta una historia de Honduras prácticamente, porque nosotros en 1821 nosotros nos conseguimos la independencia de España. Sin embargo, nosotros fuimos por unos pocos años de parte del Imperio Mexicano, que es cosa que no todos manejamos. Entonces vino Agustín de Iturbide, que era un soldado español que vivía en México, y él dijo, no, yo me voy a hacer emperador. Entonces hizo el imperio español que él pretendía que fuera desde México, incluyendo Chiapas, todo Centroamérica e incluso parte de Venezuela. Pero solo duró 2 años más o menos porque hubo resistencia de parte de los países acá. De hecho, Francisco Morazán tuvo mucho que ver, Dionisio de Herrera tuvo mucho que ver y incluso José Cecilio del Valle. Eran los 3 personajes que estaban peleando para que nosotros nos convirtiéramos en un país independiente. Entonces, en 1824 se creó la Federación de Estados Centroamericanos. Entonces, eran los 5 países que están en nuestra bandera conformando una sola nación. Era que era el sueño donde crearon esta moneda. Crearon esta moneda y esta es la moneda del primer año de 1824 de 8 reales y está sin circular. Esta moneda está intacta. ¿Verdad? Entonces, es la primera moneda que se emitió, ¿verdad? Y nunca ha sido usada, o sea, nunca ha circulado por las manos de la población y se mantiene en su estado original. Tal vez si es de plata creado al final esa república que tanto querían, que esta sí estuviera circulando, obviamente, ¿no? Claro, bueno, sí, obviamente ya estas son antiguas. Tengo también monedas de Honduras, del estado de Honduras, que ya no circulan, ¿verdad? Pero son parte de nuestra historia. De hecho, la República Centroamericana duró hasta 1839, ¿verdad? En todo ese tiempo, Honduras era considerado un estado de Honduras. Hasta 1862 fue que Honduras se hizo república, que de hecho fue aquí en Santa Rosa donde se le dio el título de República de Honduras. Pero sí, antes de eso era el estado de Honduras. Pero esta moneda es de la República Centroamericana, que fue antes de ser estado de Honduras. Entonces sí tiene mucho, es de plata también, sí. Tiene mucho significado. Sí, pucha, que bastante historia y datos curiosos, porque todos sabemos la historia, pero no hay algo que argumente ¿verdad? Ese dato. Pero con esta moneda ya está más que claro de lo que se quería hacer con todos los países centroamericanos. Exactamente, es un testigo fiel de lo que sucedió, cuenta una historia, tiene información que nos valida lo que los libros nos pueden decir, por ejemplo. Entonces, y eso es una moneda de un material que es muy duradero y que persiste en el tiempo. Y esta está mejor impresa porque es un poco más nueva también, ¿va? Uh-huh. A diferencia de las otras. Sí, esta ya es redonda, ya tiene como un poco más de trabajo de diseño. Uh-huh. Ya denota que es como con máquina. Sí. Y aquí dice que el peso y la medida, el diámetro. El peso y el diámetro, sí. Es para asegurarte que está dentro del rango que debería estar. Y si vos quisieras vender una de estas monedas, tendrías que investigar cuál es el valor. Sí, usualmente ya hay casas certificadoras que te indican el rango de valores. Incluso vos podés revisar subastas de monedas similares. Tenés que buscar una que sea en un estado similar también, que no esté tan desgastada, para poder tener una idea de cuánto sería el precio justo. Actualmente, ¿cuál es la moneda dentro de las más caras que vos has conocido? Tal vez que no la tengas en la colección, pero que vos digas, esta moneda es bastante cara. Bueno, en Honduras hay monedas como, más que monedas son proclamas o medallas. Por ejemplo, hay una medalla que te puede costar hasta $500,000 de lempiras, ¿verdad? por su escasez, ¿verdad? Por lo raro que es. Entonces, también depende de quién te la quiera comprar, de qué tan dispuesto esté en pagar. Entonces, si hay una persona dispuesta a pagar
tanto por una moneda, el siguiente que la va a vender no la va a querer a menos. Exacto. Entonces el mismo coleccionista va dando la pauta en el mercado. Y por esa razón que en subastas de $500,000 puede llegar a $1,000,000, digamos. Exactamente, nadie la va a querer vender después de eso a menos de $500,000. Sería lógico. Así es. Entonces es complicado porque es bien fluctuante y depende mucho de lo que el mismo coleccionista está dispuesto a pagar. Y actualmente aquí en Honduras, tomando en cuenta que este tipo de monedas nacionales también se han perdido, ya casi no se usan moneda. Hoy te dan un dulce a cambio de un tostón, ¿va? Exacto. Pero ¿por qué razón se va perdiendo entonces si sigue teniendo un valor? Porque ya no tienen un valor nominal tan alto. Realmente el valor que pueda tener un 50 centavos ya no vale la pena andarlo en la bolsa, andarlo cargando o andar que te estorben la bolsa. Entonces se va volviendo obsoleto prácticamente, ¿verdad? Entonces incluso un lempira, es bien difícil que alguien quiera andar un lempira en la bolsa. Entonces todo eso va perdiendo valor porque no tiene un respaldo del gobierno lo suficientemente alto como para que valga la pena andarlo, ¿verdad? Entonces por esa razón se va perdiendo. Me imagino que en algún momento de la vida va a llegar a ser también algo histórico, algo antiguo. Totalmente. Va a tener un valor más grande. Así es. Entonces, los coleccionistas que coleccionamos de Honduras, entonces incluso tenemos guardadas las actuales del 2019, por ejemplo. Buscamos la más nítida y la tenemos bien guardadita porque de aquí a 50 años puede llegar a valer un buen dinero porque ya no van a existir. Y ustedes lo hacen más que por la historia, que por el valor, ¿va? Claro, por la historia. Hay de todo, ¿verdad? En la numismática hay de todo. Hay personas que ni siquiera tienen colección, pero andan haciendo intercambios o andan vendiendo. Entonces, pero muchos sí lo hacemos por el valor histórico que tiene o por verlas todas juntas y ir contando la historia de Honduras por medio de las monedas. ¿Y vos has conocido a alguna persona que digas, pucha, esta colección que tiene esta persona es única? O sea, que te ha impresionado de tan grande o de tan... ¿Aquí en Honduras? Sí. Sí, hay varios coleccionistas aquí en Honduras que tienen colecciones impresionantes, incluso aquí en Santa Rosa. Hay personas que tienen muy buenas colecciones, especialmente de billetes. Hay cosas impresionantes, ¿verdad? En billetes. Sí, que te puedo mostrar un billete interesante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este billete, que tengo dos de la historia de este billete es de 1904, ¿verdad? Ese se le llama el billete de la campaña legitimista. Lo que sucedió es que unos años antes hubo una guerra civil y muchas de las personas sufrieron muchos daños, pérdidas grandísimas que los dejó en bancarrota. Entonces el gobierno decidió generar estos vales que las personas podían llegar y decir, ok, a mí me sucedió lo siguiente, me quemaron mi casa, por decirte algo, o sufrí esto y estos daños, y van y exponían su problema. Y entonces las autoridades decidían si realmente ameritaba o no darle un vale, que después lo intercambiaban por dinero corriente, ¿verdad? Entonces estos eran vales de esa época, ¿verdad? Y el valor eran 20. En este caso eran 20 pesos. ¿Verdad? Entonces ellos hacían este cambio por 20 pesos de dinero corriente. No, eran pesos. No. El peso, lo que pasa es que México se quedó con esa medida. Pero antes incluso antes existían los reales. Después de los reales, los pesos, porque como te decía, se manejaba por el peso de la moneda. Ajá. El peso de la moneda te daba un valor. Pero se siguió acuñando ese término, ¿verdad? El peso, que hasta el momento lo usamos, dame 10 pesos. ¿Verdad? Pero era el nombre de la moneda en curso, digamos. Así se llamaba el peso. Antes del lempira. El lempira empezó a llamarse así desde 1932 con las bambas. Esa fue la primera emisión de pesos. Que de hecho hubo una discusión entre si se iba a llamar lempira o Francisco Morazán, la moneda. Y terminó ganando por unos pocos votos el lempira. Si no, la moneda nuestra se llamaría Francisco Morazán. Sí. Entonces, y luego esto también lo interesante de estos dos billetes es que son series consecutivas, o sea, porque iban sacando todas las series. Entonces esta es la número 8724 y aquí está la 8725. Entonces es raro tener series consecutivas en billetes, pero usualmente si vos agarrabas un grupo de billetes del banco, te van a salir usualmente en series consecutivas y las puedes guardar. Pero lo raro de esto y que los coleccionistas se impresionan al ver es que este está nítido y este está arrugado. ¿Qué significa? Que en algún momento se separaron. Y en algún momento este anduvo paseando por ahí y este lo dejaron guardado. ¿Y cómo es que se volvieron a encontrar? Entonces, tenerlos juntos en condiciones diferentes, hay una historia ahí desconocida que abre la curiosidad y de saber cómo es posible que haya sucedido eso.
Todo. Entonces, ¿Y en la parte de atrás? la parte de atrás tiene un diseño que dice también 20 pesos, República de Honduras. Esto es de la campaña legitimista. ¿Y aquella moneda? ¿Qué es la sexta? Esta de acá, la sexta, esta no es una moneda, es una medalla. Entonces, esta se llama una medalla del Pacto de Unión. Entonces, después de las repúblicas centroamericanas que te comenté, que dejaron de existir en 1839, allá por 1889, decidieron otra vez los países volverse a unir y hacer una república centroamericana nuevamente. Y sacaron esta medalla en conmemoración a ese pacto que hicieron. Pero antes de firmar el pacto como tal, para que realmente se hiciera nuevamente la República Centroamericana, hubo un golpe de Estado en El Salvador. Entonces se echaron para atrás, creo que El Salvador y Nicaragua, y ya no se pudo llevar a cabo el pacto. Solo quedó la medalla. Pero esta es una medalla muy, muy escasa, muy, muy difícil de ver. Se sacó medalla en oro, plata y en esta que es cobre. Cobre. Entonces es una medalla que muestra la intención de volver a crear una Centroamérica unida, que era el sueño monazánico. Incluso aquí dice Pacto de Unión al Patriotismo. Loor al patriotismo. Loor al patriotismo. Y aquí incluso dice Guatemala. Sí. Fue en Ciudad de Guatemala donde se iba a firmar el acuerdo. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera firmado? Bueno, probablemente seríamos una república centroamericana unida, con todos los países de Centroamérica haciendo uno solo. O sea, todavía estuviera vigente. Sí, bueno, es una medalla conmemorativa, no era una moneda de curso legal. Pero sí tenía un valor en esa época. No tenía un valor monetario, no tenía un respaldo nominal. Esta solo era una conmemoración. Es que la parte de la numismática te colecciona monedas que tienen un valor nominal, pero todo lo que son medallas es otra rama que se llama exonumia. La exonumia entonces es para coleccionar medallas que no... Numismática es la exonumia, ¿no? ¿Y no te ha dado por incurrir en esa parte? Tengo. Es más difícil, va. Es más complejo. Sí, tengo varias medallitas, pero mi fuerte sí es la numismática. Luego los billetes se llaman notafilia. Notafilia, sí. Yo la primera moneda que me encuentro, ya la segunda me da hueva. Ya no la querés guardar. No, y ahora le echo ojito desde que veo una moneda brillando ahí, le echo un ojo a ver si es de las buenas. Y me imagino que aquí tenés más y tal vez da para otros podcasts, porque aquí ¿cuántas tenés aquí? ¿Cómo cuántas? Que monedas, en este álbum tendré unas 3,000 monedas más o menos. Sí, más o menos. Pero tengo de otras colecciones, también colecciono de deportes, digamos la parte de mundiales, de olimpiadas, está la parte de Honduras, tengo de Estados Unidos un álbum más grande que este todavía, de todas las monedas por año de Estados Unidos, también de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, trato de tener de los diferentes años, ahí vamos, poco a poco. Qué otro rollo, sí. Pues ahí vamos a poner tus perfiles para que de esto no tenés publicación ni nada, ¿no? En mi Facebook publico, pero estoy tratando de iniciar una página para específica. Sí, en Instagram para hacer, se va a llamar Coleccionista HN, para mostrar algunas de estas más otras de otras colecciones de otras cosas que tengo también. Tal vez más adelante podemos hablar de de los emperadores. Con mucho gusto. Imperios, pero... Esto es de los estados desaparecidos. Con esta obtuve una medalla de plata a nivel nacional en un concurso de numismática, más que todo por la forma de la organización en que están las monedas. Te dieron una medalla de plata. ¿Y esa la tenés ahí? No la tengo aquí, la tengo en mi casa, pero sí la tengo. ¿Y ese fue actualmente? O sea, te dieron un reconocimiento por tenerla bien organizada, tenerlas casi todas, sí. Me imagino. Sí, no, me falta. No voy en mi vida voy a poderlas tener todas, porque son millones, pero sí por la qué tan completa está y la forma en que está organizada y la información que contiene. Entonces eso me ayudó a obtener ese lugar. Y de las que tenés aquí, ¿qué datos puedes decir? Esta está un poco, bueno, por ejemplo, la que mencionabas, que solo gobernó 30 días. ¿Cuál otra, algún dato así curioso que vos por ejemplo, tengo aquí una que es una proclama, que te mencionaba fuera de cámaras, que es una proclama chilena, que antes lo que hacían era que cuando había un nuevo rey, ¿verdad? Para presentarlo a todo el mundo, porque no habían redes sociales, entonces troquelaban proclamas, se le llaman, que eran unas medallas con la imagen del rey, ¿verdad? Entonces las enviaban a los diferentes reinos
En este caso lo mandaban aquí a América, a las diferentes colonias, para que los gobernantes conocieran cuál era la imagen del nuevo rey y la repartían, ¿verdad? Entonces, encontrar este tipo de monedas es mucho más difícil porque estas las guardaban en sus casas y fueron tal vez pasando de generación en generación con sus familias, ¿verdad? Entonces no son tan disponibles y no hacían tantas. Entonces, esta es una proclama chilena que se la presenté a un conocido numismático que se llama Carlos Jara, que es chileno. Él ha escrito libros y da conferencias al respecto, y él me decía que lo interesante de esta proclama es que está desgastada, o sea, circuló como que si hubieses tenido un valor nominal, ¿verdad? Que no es común en las proclamas, ¿verdad? Entonces el hecho de que esté desgastada indica que, porque no se va a desgastar tan fácilmente, se desgasta por el uso, ¿verdad? Entonces eso le pareció bastante peculiar a él, que nunca había visto una así. O sea que llegaban a los gobernantes, llegaban y las tiraban. Sí, las lanzaban, en algunos casos las lanzaban al pueblo, en otros casos solo se las daban a los mandamás de cada lugar, ¿verdad? O a los, Era como a los sacerdotes, como promover para que se dieran cuenta quién para era. que conocieran quién era el nuevo rey. Exactamente. Sí, era como una campaña para que todos se dieran cuenta que había un nuevo rey. Pucha, qué interesante Sí, es eso. incluso tengo una que también es interesante, de uno que no fue rey. ¿Ya? Este fue Carlos III, que fue pretendiente a la corona. Él lanzó esta moneda como una campaña política, ¿verdad? Entonces, el problema fue que Carlos II, que era el anterior, no pudo tener hijos. Y eso es un problema grande en los reinados. Él no pudo tener hijos, entonces no había a quien heredarle. Entonces se puso en discordia la corona, y era que era de Austria, era el Carlos V de Austria, y estuvo también peleando contra Felipe V de Francia. Entonces ambos lanzaron monedas para que la gente viera quién iba a votar por ellos, y él no fue rey, pero sí sacó esta moneda, y al final quedó Felipe V de la casa de Borbón, que era de Francia, como nuevo rey de España, ¿verdad? Entonces, como te digo, cada moneda cuenta su historia, y Yo creo que vos sabes más de historia que cualquier catedrático de historia. no creo. Yo me he enfocado en esta, pero porque en las monedas me cuentan mucho, y yo me he metido. Pero te digo que canalizar la parte teórica de la historia a través de las monedas. Porque Sí. vos te decís, mire, tengo esta moneda y empezás a contar la historia. Claro. Sí, Es más fácil aprenderse así. Eso sí, para mí ha sido mucho más fácil de entender y visualizar que incluso con los países, de dónde viene cada país, cómo se ha ido cambiando el nombre, digamos, en cada etapa, y cómo se fue después absorbiendo otros países, digamos, la Unión Soviética, que era un solo país, y ahora son más de 10 países diferentes, y entonces trato de tener una moneda por cada uno de estos países para contar toda la historia completa. Excelente. Tal vez más adelante podemos hablar de otras monedas. ¿Va? Con gusto. Solo me pues ahí aquí cuál moneda les interesa conocer, y ahí capaz de tener vos ahí. Excelente. Con gusto. Con eso Lo hacemos. Gracias. Guan.